Y a mí me gustaría que algún día usted se preguntara, ¿por qué si Cristo fundó una sola iglesia, por qué hay tantas? Y si hay tantas, ¿cuál me comprueba que es de Cristo? Por ejemplo, ¿cuál de todas hizo la Biblia? Si usted carga esa Biblia y cree que es palabra de Dios, es porque alguien la hizo, la Biblia no se hizo sola. Y si usted comienza a estudiar, usted va a descubrir algo que a usted no le han dicho, que esa Biblia que usted carga la hizo la Iglesia Católica en el año 382, el Papa San Damaso I. Entonces viene la pregunta, ¿por qué los bautistas no hicieron la Biblia? Si es la Iglesia de Cristo. ¿Y por qué si la Iglesia Católica no es de Cristo, por qué ella hizo la Biblia? ¿Y por qué los protestantes le creen que la Biblia es palabra de Dios si fue la Iglesia Católica que lo dijo? La Iglesia Católica, él lo dijo. En ninguna parte usted va a encontrar que el Evangelio de San Mateo es palabra de Dios, nunca lo va a encontrar. Que el Evangelio de San Lucas, eso es inspirado por Dios, nunca lo va a encontrar. Usted sabe que el Evangelio de Mateo, de San Lucas, de San Juan, es inspirado por Dios y es palabra de Dios, porque lo dijo la Iglesia. Eso no está en la Biblia. Eso lo dijo la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué lo creemos? Porque lo dijo la Iglesia Católica. ¿Lo creen los hermanos separados? Sí, para la muestra un botón, tienen la Biblia. ¿Por qué la tienen? Porque la Iglesia Católica es la de Cristo, si no, no la tuvieran. Miren pues, quiero que la oigan a ella. Bueno, hermano Toro, le quería hacer la pregunta que cuando yo era chica, yo conocí a Dios en una iglesia católica, no le voy a mentir. Conocí a Dios en un lugar como este, así como todos ustedes. Me crié. A los 11, 12 años empecé a darme cuenta de que quería conocer más a Dios. Y mi mamá, mi papá no me bautizaron en una iglesia católica. Entonces, yo empecé a conocer a Dios por la escuela. Iba una vez por a misa. Me encantaba ir a misa, la verdad. Excelente, eso era lo mejor. Decidí decirle a mi mamá que quería ser monaguillo. Quería bautizarme, quería tomar la primera comunión. Y le pedí, pero mi mamá no tenía la misma convicción que yo. Ella estaba ahí perdida, pero no tenía la misma convicción. Sin embargo, mi papá sí, pero estaba como perdido también. Entonces, un día mi mamá viene y me dice, yo ya estaba reconvencida que me quería bautizar, quería tomar la comunión, así como hacían todos. Pero estaba bien. Un día mi mamá me dice, vamos al Centro Familiar Amigos de Jesús, de una iglesia bautista. Yo me negué, obvio que me negué. Dije, no, yo no voy a ir a una iglesia bautista. Y obviamente, desde el momento que yo entré a esa iglesia, yo entendí que Dios no era lo que yo pensaba. Que Dios no era algo que estaba allá arriba. Yo sabía que Él era mi papá, que me quería, que me cuidaba, pero Él no era lo que yo pensaba. Yo sabía que Él era real, como vos, como yo. Ese día me di cuenta de eso. Y yo que decía que no iba a ir a una iglesia bautista, me convertí. Y ahora estoy feliz, hace 3 años que voy. Y estoy feliz y la gente me dice, tenés 16 años, ¿qué haces creyendo en Dios? Porque me dijeron. Pero yo soy feliz porque Él me renovó. Y la pregunta que yo le quería hacer, pastor, hermano, quería hacerle la pregunta de que, ¿por qué, cómo ustedes saben que una persona es santa si se peca con el pensamiento? Y en Romanos 3, versículo 12 dice, si quiere le puedo leer. Miren pues, vamos a ver. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es mi pregunta, porque ¿por qué ustedes saben, cómo ustedes saben que una persona es santa si nadie puede saber lo que una persona piensa? Buena pregunta. Tiene la Biblia. Vamos a ver qué responde con la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante. De una vez. Vamos a ver por qué nosotros decimos que efectivamente dentro de la iglesia hay santos. Y ustedes van a ver que de la misma Biblia de ella lo puede leer. Efesios capítulo 3,
Perdón, Efesios capítulo Efesios 1, del versículo 1 en adelante. Para que Efesios. descubra que San Buena Pablo pregunta. nos Lástima habla se fue de la que Iglesia Católica. sí existen los santos. Y si quiere el que tiene Reina Valera, si lo encuentra, de la Reina Valera. La suya es Reina Valera, ¿verdad? Aunque le quitaron Bueno, sabiduría. ¿lo puede leer usted o lo puede leer ellos? El que la encuentre primero. 1:1, Efesios. Pongan atención, pues, para que vean. Lástima que se fue de la Iglesia Católica la niña. Porque no hubo quien le enseñara Pablo. esas cosas. Ajá. Ya le escuchó, que ya le encontró el hermano. Lo vamos a, escúchelo. Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos ¿Qué y dice? fieles en Cristo Jesús, Ahí está. que está... Ya, no me empuje. ¿Escucha quién le A escribe los Pablo? santos. Repítalo. Pablo, Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, no es un impostor, Es no es mero, un falso mero profeta, apóstol. es apóstol de Jesucristo. por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. A los santos. ¿Y a quién A llama los Pablo santos. santos? A los fieles. A los que son fieles en Cristo Jesús. Pablo dice que cuando una persona es fiel a la palabra del Señor, a Cristo Jesús, es santo. ¿Y por qué Pablo se ocurre decir eso? Porque Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, la Biblia Primera dice de Pedro. que la vocación suya y la vocación mía, a la Es que ser. Dios nos ha llamado Es y ser. a que venimos a este mundo, es a ser santos. Hacer Que si santo, usted y yo hacerse santo. no buscamos ser santos y no logramos ser santos, hemos Estamos perdido mal. el tiempo aquí en esta tierra. Porque De eso nuestra se vocación trata. es la de ser santo. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 14 en adelante. Capítulo 14 en adelante. Primera de Pedro. La ley de la Reina Valera, por favor. versículo. Sí. Aunque le quitaron sabiduría. Como todos lo hijos sabemos, ¿verdad? obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, No conforméis con los deseos que tenía ahora, antes, cuando estaban en la ignorancia. Escuche lo que viene. Ahora, sino como aquel que os llamó es santo. Como aquel que os llamó es santo, Sed está. también vosotros santos Santo. en Ay, toda ay, ay. vuestra manera de vivir. sea también ustedes santos en manera de vivir, fieles, santos. si hay Siga. santos. Porque escrito está, Escrito está y no puede Ah. fallar. sed santos porque yo soy santo. Entonces la Ahí llamada está. que Dios nos hace a nosotros es la de ser santos. A De todos. modo que si la iglesia de ustedes no tienen santos, quiere decir que ¿Por no qué será? están haciendo lo que Dios manda. Las cosas Porque bien, cuando en correcto. una iglesia de Jesucristo la persona trata de hacer las cosas y cumple la voluntad de Dios, entonces se le llama santo. ¿Y por qué decimos que son santos? Porque ya han hecho lo que Dios manda y han alcanzado la salvación, como dice Hebreos capítulo 12, versículo Todo 22, con siempre de la capítulos y Reina versículos, Valera. mis hermanos. 12, 22 de Hebreo, Aunque para que le usted se dé quitaron cuenta sabiduría. cómo las personas que han muerto, su cuerpo está enterrado, pero su espíritu va a la presencia de Dios, y Están si vivos. ya hizo la voluntad de Dios, nosotros lo podemos llamar santos. ¿Por qué motivo? Vamos a oírlo. Hebreos 12, A ver, pues. 22 de la Reina Esa sí Valera. no me la sabía, padre. ¿Cómo voy a responder a eso? ¿Cómo responder? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, Nosotros nos hemos acercado al monte de Al Sión. monte de Sión. a la ciudad del Dios vivo, ¿Qué es el monte de Sión? La ciudad de Dios vivo. ¿Cuál será esa? ¿Dónde será? Siga. Jerusalén la celestial, La Jerusalén celestial, el cielo. Siga. La Jerusalén a la celestial, compañía el de cielo. muchos millares de ángeles, Allá están, en el cielo. Muchos en primer lugar, millares de los ángeles. muchos. Siga. a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, Antiguo Testamento, el pueblo antiguo de Dios, que se portó bien, que fueron los consagrados de Dios, están en el cielo. ¿Quién más está en el cielo? a Dios ¿Quién el más? juez de todos, Allá está Dios. Y escuche quién más está allá. a los ver. espíritus de los justos hechos perfectos, Espíritus Oy, oy.
de los justos hechos perfectos. ¿Cómo llamamos a esos espíritus de los justos Santos. hechos perfectos? Los llamamos santos. ¡Wow! ¡Qué bendición de Padre! Entonces, Todo con capítulos y si versículos, somos mis fieles a la hermanos. palabra de Dios, no nos podemos escandalizar cuando encontramos que en la iglesia de Jesucristo hay santos. Cuando nosotros decimos, el fulano de tal En es la santo. única que hay santos es en la Porque católica. ciertamente ellos son un ejemplo para nosotros, son un modelo para nosotros. Nosotros debemos seguir su ejemplo. Si el pueblo de Israel seguía el ejemplo de aquellos hombres que buscaban a Dios, por ejemplo, Hebreos, capítulo 11, versículo, lo vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Si la Biblia nos presenta aquellos hombres justos que vivieron según la fe y son un modelo para nosotros, ¿por qué no seguir nosotros el modelo de los santos? Si ahí está escrito. Porque usted me puede preguntar, ¿y dónde está en la Biblia que podemos tener esos ejemplos, esos modelos de esas personas? Ya, En sí Hebreos hay, capítulo sí hay, 11, sí del hay versículo ejemplos. 4 en adelante. Escúchelo. Por la fe, Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. aquí está recordando a un hombre justo, Por la fe. Abel, que por su fe, un mejor sacrificio que Caín. 5, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, Por y la no fe. fue hallado porque lo traspuso Dios. Enoc, por su fe, versículo 7. Oigan, pues. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, Versículo 8. por la fe, Por la fe Abraham, siempre, ¿ah? siendo llamado, obedeció. Y si usted sigue leyendo, verá una lista Por la que no fe. la voy a leer toda. Versículo 22. Por Oigan, la pues. fe, José, Por la al fe. morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Versículo 32. Todo por la fe. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría Me faltaría tiempo. contando de Gedeón, Gedeón, de Barak, Barab, de Sansón, Sansón, de Jefté, Jefté, de David, David. así como de Samuel y de los profetas. Pase al capítulo 12, versículo 1. Por Santo lo Dios, tanto, Por lo tanto, conclusión, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande, no, teniendo Ejemplo. alrededor nuestro. Fíjese usted, está hablando de que si ellos tenían esos modelos y esos ejemplos de fe, también nosotros podemos tenerlo. Ponga cuidado. Otra vez, 12:1, léamelo bien. por tanto, nosotros también, teniendo en derredor Nuestro. nuestro Ajá, teniendo alrededor nuestro, tan grande Somos nube ejemplos. de testigos, nosotros tenemos lo que llamamos santos, un gran número de testigos. despojémonos de todo peso y del pecado que Ellos nos asedia. lo hicieron, son un ejemplo para nosotros Ejemplo seguimos para nosotros, su ejemplo. pues. Por eso dice 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1 en adelante. Pablo nos dice, y de la Reina Valera, siempre Aunque de la le Reina Valera, quitaron para que ella no sabiduría. vaya a decir que te estamos leyendo otra Biblia. La iglesia, nosotros. Dice. Pablo dice que nosotros podemos seguir el ejemplo de esas personas. Óigalo. 11:1 de 1 de Corintios. Nosotros podemos seguir el ejemplo de esas personas, de esos que son santos, que fueron santos. Sed pues pues. imitadores de mí, Ahí Sed está. imitadores de mí. Imitadores. así como yo de Cristo. Nosotros podemos Así imitar como a yo. los santos porque ellos imitaron Cristo. a Cristo. A Y Pablo lo Cristo. dice. Entonces la Iglesia Católica no inventa nada. La doctrina de la Iglesia Católica está en la Biblia. Solamente que hay un problema, hermano. Que hay que saber. Que yo le felicito porque usted haya tenido una experiencia con Dios en la Bautista. Puede haber otra persona que diga yo tuve una experiencia de Dios en las Pentecostales.
Otros yo tengo una experiencia de pero Dios en el testigo de Jehová, otros en No los saben cuál mormones, es. otros en los adventistas. Cada uno ha tenido una experiencia de Dios allí. Pero Porque eso no. ciertamente allí se habla de Dios y se busca a Dios. Pero hay un problema, que según Vamos a la ver cuál. Biblia, la plenitud de Dios, no La una plenitud. experiencia, no una parte, sino la plenitud de Dios, usted y yo la vamos a encontrar en la iglesia. En la iglesia Efesios capítulo católica. 1, versículo 22, siempre de la Reina Valera. Para que ustedes vean que usted se conforma con una experiencia porque allí usted tuvo esa Pero no experiencia. la plenitud. Nadie se la niega, nadie se la quita. Es fantástica, es maravillosa. Pero es una sola experiencia. Le pongo el ejemplo. En la iglesia católica, no sé si usted ha escuchado que dicen, los que saben de eso, que en las ensaladas hay combinación de vitaminas y encontramos casi todas las vitaminas. Pero si usted come solamente arroz, usted se alimenta, usted Pero se no del llena, todo. pero no come todas las vitaminas. En Entonces, la la iglesia iglesia católica católica es están todas como una las vitaminas. ensalada donde usted encuentra todas las vitaminas. Todas. La iglesia adventista, pentecostal, la bautista. Es como si usted comiera solamente arroz. Sí se llena, sí se Pero alimenta. no todas, no, Pero no, les no sigue todas las faltando vitaminas. algunas vitaminas. Les pongo ejemplos. Vitaminas espirituales. Acabamos de tocar el tema de la Eucaristía. Esa vitamina, Esa es una. ustedes no la tienen. Es la mejor. Hay una vitamina que se llama el sacramento de la confesión, donde el Otra. sacerdote perdona los La pecados absuelve. para que su alma esté limpia. Esa vitamina, ustedes no la tienen. O sea, hay No cosas la que ustedes tienen, pues. tienen. Vitamina, leen la Biblia, eso es una vitamina. Oran, es otra vitamina, pero hay algunas que le hace falta. Nosotros no estamos en contra de las vitaminas que ustedes tienen, sino las que les hacen falta. ¿Por qué Claro, ahí escoger está. en una iglesia que tenga un poquito y por qué no escoger la iglesia que tenga Donde tiene la todo. plenitud de Dios? Escúchelo. La plenitud de Óigalo, Dios, pues. ¿dónde está? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo Y dio por sometió cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, A la iglesia, a la iglesia. Y pongan cuidado, ¿qué es la iglesia? Pongan cuidado. la cual es su cuerpo, Es el cuerpo de Cristo. El cuerpo y de aquí Cristo viene. es la iglesia. Pongan la lupa para que vean que la iglesia es la plenitud de Dios. Pongan cuidado. Ahí está, vamos a ver. ponga la lupa. plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud Vale. de Dios está en la iglesia. Está y en la cuando iglesia usted católica. se va a otra iglesia, se le respeta. Ahí se sienta bonito. Ahí se siente a gusto. Sí, pero no Pero está no la vayamos plenitud. a lo que se siente, porque si usted le pregunta a un drogadicto, le dice que es Se una siente experiencia bien. fantástica, es una nota. Fumarse un pitillo. ¿Y quién le dice que no? Y si sigue fumando es porque siente algo. Y se siente algo bueno. Diga que siente un borracho cuando se toma una botella que dice que le encanta. Se siente a gusto. Se siente a gusto. ¿Qué siente pero- una persona cuando mata a alguien que le hizo daño, que le amargó la vida tanto tiempo y la quitó del camino? Se siente a gusto. Al fin descansé, le quité la vida a ese sinvergüenza. Pero no se trata de qué siento yo. Se trata de ser fiel a la palabra del Señor. ¿Qué mandó el Señor? Me explico. La plenitud de Dios está en la iglesia. Si usted observara, Solo en la iglesia hiciera un católica. examen, analizara, le preguntara a su pastor, y estos días yo voy a estar aquí, lo puede hacer, y le puede traer si quiere. ¿Cuándo Al nació pastor. la iglesia bautista? ¿Quién la fundó? Verá que la Ay, iglesia ay, bautista no ay. tiene más de 500 años. No tiene, No los pues, tiene. como la iglesia católica que Entonces, tiene si no tienen más de 2000. 500 años, pero yo me siento bien ahí. El drogadicto dice lo mismo, yo me siento bien ahí. ¿Cuántas veces no han luchado para sacar a una persona y le dice del licor, le dice, vamos a Alcohólicos Anónimos? Es que yo me siento bien aquí, no quiero ir. A un drogadicto vamos para que se sane por allá, se lo llevo a cure. un lugar donde lo ayude. No, yo estoy bien aquí, ¿para qué me fastidia la vida? Yo me siento a gusto. Porque sienten. No se dice. trata de sentirse a gusto. No, pues, Se trata no de trata. buscar a plenitud, a Dios, la plenitud de Dios. Esa experiencia que usted sintió, la hemos experimentado todos nosotros en la Iglesia Católica.
y no tuvimos que meternos Todos, pues. a otra religión. No hay Dentro necesidad de la de iglesia meterse en una católica secta. lo hemos experimentado. Entonces, y si hablamos de experiencia, me faltaría tiempo para explicarle todas las experiencias que yo he tenido de Miles. Dios dentro de la iglesia católica. Experiencias yo también, fantásticas, yo también. experiencias increíbles, experiencias maravillosas, grandiosas, Sobrenaturales que usted también. ni idea tiene. Pero las he experimentado y no he salido de la iglesia de Cristo. Aquí No, está la pues, plenitud no hay de Dios. necesidad. Entonces, se trata es de mirar cuál es la iglesia de Cristo. No se trata de mirar en cuál iglesia me siento bien. Pregúntele a un pentecostal, ahí se siente École, bien. ahí está. ¿En cuál iglesia me siento bien? Pregúntele a un mormón, ahí se siente bien. Ahí Pregúntele se a un siente testigo bien. ahí se siente bien. Pero ¿En cuál se iglesia se sienten. siente bien? Pregúntele Eso no a un sirve. satánico, ahorita sabe que fundaron Ahí se en el sienten mundo bien. hay 4 iglesias satánicas y ellos se sienten bien ahí. No se trata de Santo sentir Dios. bien, se trata cuál es la iglesia que fundó Jesucristo. Tiene la ¿Cuál es la que plenitud. viene de allá? ¿Cuál tiene la plenitud de Dios? La plenitud Entonces, de todo. tan así es que en la iglesia católica tiene la plenitud de Dios, que el que le sigue fielmente dentro de la iglesia alcanza la santidad que no la alcanza en la secta. Por eso los santos, Solo por eso en la los iglesia católica. evangélicos no tienen santos, porque No no tienen, tienen pues. la plenitud de Dios y no pueden tener santos como nosotros los tenemos, porque es salirse Y de la mire, iglesia desde de los Cristo, primeros. que es el cuerpo de Cristo, ya es un pecado. Pecado Y es un pecado mortal, grave. apostasía. Es un pecado que se llama pecado de apostasía. Cuando hay una persona es pecado que grave. se sale de la iglesia de Cristo y se mete a una secta, es un pecado de apostasía. Apostasía. Cuando hay una persona Uy, que no uy. salió de la iglesia, sino que nació en la iglesia protestante, nunca se metió a protestante porque nació ahí, Ahí no hay. él no tiene el pecado de apostasía. Él lo que debe es convertirse. Como Pablo. Al catolicismo. Pablo no tuvo el pecado de apostasía. Pablo lo que hizo fue convertirse. pues. Caminó a Damasco, se convirtió. Entonces, Un los que católico. han nacido en la secta deben convertirse. Ellos no tienen el pecado de apostasía, pero están desviados en la doctrina. En El la que era doctrina católico real. se metió protestante, cometió un pecado de apostasía, de renegar de la fe. Es pecado y eso es mortal. malo. Si Jesucristo nos invita a ser todos uno, y para eso fundó la iglesia, para que todos fuéramos uno, Ujú. Una sola entonces iglesia, nosotros una sola no fe. debemos estar en cualquier iglesia. Buah. Y a mí me gustaría que algún día usted se preguntara, ¿por qué si Cristo fundó una sola iglesia? ¿Por qué hay tantas? Porque hay tantas. Y si hay tantas, ¿cuál me comprueba que es de Cristo? Por ejemplo, La verdad. ¿cuál de todas hizo la Biblia? Si usted carga esa Biblia y cree que es palabra de Dios, es porque alguien la hizo, la Biblia no se hizo sola. Y si usted comienza a estudiar, usted va a descubrir algo que a usted no le han dicho, que esa Biblia que usted carga la hizo la Iglesia Católica. La iglesia católica. En el año Pácata. 382, el Papa San Damaso I. San Damaso I, Papa católico. Entonces viene la pregunta, ¿por A qué ver. los bautistas no hicieron la Biblia? Si es la iglesia de Sí, Cristo. son los de Cristo. ¿Y por qué si la Porque no iglesia son- católica no es de Cristo, por qué ella hizo la Biblia? ¿Y por qué los protestantes le creen que la Biblia es palabra de Dios si fue la iglesia católica que lo dijo? La iglesia Oy, católica, oy, oy. él lo dijo. En ninguna parte usted va a encontrar que el Evangelio de San Mateo es palabra de Dios, nunca lo va a encontrar. Que el Evangelio de San Lucas, Según, eso es según. inspirado por Dios, nunca lo va a encontrar. Usted sabe que el Evangelio de Mateo, de San Lucas, de San Juan, es inspirado por Dios y es palabra de Dios, porque lo dijo la iglesia. Eso no está en la Biblia. Ajá. Eso lo dijo la Lo iglesia dijo. católica. Entonces, Vaya. ¿por qué lo creemos? Porque lo dijo la iglesia católica. ¿Lo creen los hermanos separados? Sí, para la muestra un botón, tienen la Biblia. ¿Por qué la tienen? Porque la iglesia Porque católica es la de Cristo. Si Fue no, lo que dijo. no la tuvieran. Bueno, pues, no cada duda que las respuestas que da el padre Luis Toro no vienen de él, no vienen de él, no son de él, vienen de la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Quién dijo que era palabra de Dios? Pues la iglesia. ¿Que la Biblia es palabra de Dios? La iglesia lo dijo. ¿Por qué creen nuestros hermanos separados que la Biblia es palabra de Dios? Porque lo dijo la iglesia católica. Entonces,
Y siempre nuestros hermanos separados tienen eso de decir, ¿dónde dice eso en la Biblia? Esa es la pregunta más común. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Es más, muchos dicen, si me lo demuestras con la Biblia me vuelvo católico. Así dicen muchos, así dicen muchos. Nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Así como dice el Padre Luis, donde está la plenitud de todos los regalos de Dios, donde tenemos a un Dios vivo, como lo hemos dicho, en la Eucaristía, en la hostia consagrada, en las hostias que los sacerdotes consagran, ¿qué es? Díganme, que ese es el cuerpo, la sangre, la alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No, pues, ¿cómo va a estar en un pan? Diría, Dios lo puede todo y Él quiso quedarse así. Eso no es nuestra culpa. Dios lo puede todo. Y Él dijo, en su misma palabra lo dice Él, esta es verdadera comida y esta es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y yo le resucitaré en el último día. Porque dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. El Señor lo dice. Esta es verdadera. Es que la palabra verdadera la deberíamos de subrayar para poder decir que Jesús estaba diciendo. Es verdadero, no es un símbolo como dicen muchos. No, es, y por eso nosotros tenemos la plenitud. O sea que ahí está todo. Ahí tenemos a la Virgen María que nos ayuda. Tenemos el Santo Rosario, ¿verdad? La intercesión de los santos. Tenemos la confesión. A quienes ustedes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y a quienes no, les quedan retenidos. A quienes ustedes, y sopló el Espíritu Santo, dice, a quienes ustedes, dígame algo que no se pueda salir uno de eso. Ahí está clarito como lo dice Jesús. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no, les quedan retenidos. Ese es el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Cuando somos perdonados por Dios por medio del sacerdote. Ahí está. Así lo quiso Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decir no, que así no? Dios lo dijo así y ese es el sacramento. No sé qué entenderán nuestros hermanos separados cuando Jesús dijo esto, ¿verdad? Porque ahí está, ese es algo. No quedan perdonados los pecados de los hermanos separados porque ellos no los confiesan con un sacerdote, con un elegido de Dios. Dios se lo dijo a sus apóstoles. Y nosotros que venimos por sucesión desde Pedro. Es la sucesión apostólica, por eso es que se llama una santa católica y apostólica. Tiene desde los apóstoles por sucesión y por imposición de manos, vienen a nosotros. Ahorita tenemos al Papa Francisco, ¿verdad? Antes estaba el Papa Emérito Benedicto, antes estaba San Juan Pablo II y ustedes ya sabrán. Y ahí tenemos toda la lista de los primeros papas. No, dicen muchos, es que la Iglesia Católica la fundó Constantino. Ya vamos a hacer un video para explicarles bien, para que miren bien el detalle, de por qué es que nosotros venimos desde que se la entregó a Pedro. A ti te digo, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias, no las iglesias, sino un solo cuerpo espiritual. Para que lo tengan bien en mente cómo es. Una, porque es una santa católica y apostólica. Una, porque es un solo cuerpo espiritual. Jesús, que es nuestra cabeza. Jesús Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo místico de Él. Santa, no porque los católicos seamos tan santitos, ¿verdad? Porque dicen ahí todos son pecadores. Pues sí, tienen razón. Pero santa porque quien la fundó es fuente y manantial de toda santidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Católica, donde dice la palabra católica significa universal. Catoliquí, que significa que es universal, que es para todo aquel que quiera entrar a ella, puede. Es para todos. Vayan y prediquen a toda criatura, dice. Lo que yo les he enseñado, dice el Señor. Pero lo que el Señor nos ha enseñado, no lo que se inventan los pastores separados, los pastores protestantes, no.
y apostólica, una santa católica y apostólica, porque desde Pedro hasta el Papa Francisco venimos nosotros, esa sucesión apostólica. No hay nada más que decir, ahí está. ¿Quién hizo la Biblia? ¿Quién dijo que era palabra de Dios? Ustedes dirán, ¿quién hizo la Biblia? Estaba el Antiguo Testamento. Y cuando para poner el Nuevo Testamento vino el Papa San Dámaso I y mandó a traer varios libros y cartas que habían. Y él fue eligiendo las que él dijo, esta sí, esta no, esta sí, esta no. ¡Pum! Los puso con el Antiguo Testamento, unió el Nuevo Testamento y dijo, esto es palabra de Dios. Y así es. Y por eso creemos tanto de que es palabra de Dios. Por eso nuestros hermanos separados nos dicen, ¿dónde dice eso en la Biblia? Porque no lo creen si no está en la Biblia. Y el padre Luis Toro se los explica con capítulos, con versículos, así como con manzanitas y todo para que lo entiendan. Aún así, no creen. Aún así no creen. Explicando, nosotros nos dicen, ¿dónde dice eso en la Biblia? Bueno, aquí está, aquí está. Se los explica uno, ¿y qué dicen? No, así no es. ¿O no? Así dicen, no, ustedes interpretan mal la Biblia, ¿no? Las que le interpretan mal son nuestros hermanos separados. Y hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? ¿Por qué? Esa pregunta que le hizo el padre, muy fantástica. ¿Por qué usted cree que hay tantas iglesias? Ah, porque una, las de los protestantes, unas creen una cosa, otras en otra, otras en otra. Es un revoltijo ahí. Y cuando llega el Espíritu Santo, dicen ellos, ¿verdad? Porque ahí no llega el Espíritu Santo. Sí llegan espíritus, pero no el Espíritu Santo de Dios. Sí son pastores, pero no son pastores de Dios, son pastores falsos. Sí son profetas, dice, pero no profetas verdaderos, sino profetas falsos. Entonces nosotros tenemos que poner un poco de sentido común y decir, sí, esta es la iglesia de Cristo. La iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó y yo me quedo aquí. Y no se trata de sentir, sino de saber de que uno está en la verdadera. Igual yo he experimentado muchos milagros por medio de mi fe, por medio de la fe católica. Pero yo no estoy por sentir algo, que qué bonito, no, sino porque Cristo dijo, esta es mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Tenemos que poner solo un poquito un granito nada más, se puede decir, un granito nada más, en donde nosotros digamos sentido común. Solo con el sentido común, nosotros vamos a saber perfectamente qué es la iglesia católica. Bueno, igual se lo podemos explicar con capítulos y versículos, como hay muchos videos ahí, donde ustedes puedan ver de que lo he explicado. Por medio de un sacerdote lo ponemos, para que tenga más fuerza, ¿verdad? Para que sea más, para que miren lo que enseñan nuestros sacerdotes, ¿verdad? Más autoridad, ¿verdad? Que ellos son los que andan pronunciando la palabra de Dios. Dejamos ese dato ahí para que tomen conciencia un poco a veces también los padres de que no instruyen a sus hijos en la verdadera fe de la iglesia católica. ¿Y qué es lo que pasa? Que los niños van creciendo y después van diciendo, ah, no, mira aquí qué bonito se siente. Aquí sí tuve una revelación de que sí encontré a Cristo. No se trata de eso. Ese es un llamado de atención a todos los padres de familia, sobre todo para que instruyan a sus hijos en la fe católica. Porque muchos católicos ni abren, y se llaman católicos. Por favor, no se deberían de llamar católicos si no practican, si no van a misa, si no se confiesan, si no rezan el rosario, y así se dicen llamar católicos. No. Y después ya cuando se salen, dicen, cuando era católico hacía esto, como que la iglesia, eso es lo que enseñaba, cuando la iglesia nos está diciendo que hagamos la voluntad de Dios, que amemos a Dios sobre todas las cosas, que lo adoremos con todo nuestro amor, con toda nuestra mente. Eso es lo que enseña la iglesia católica. Les dejamos ese dato ahí para que lo tengan en cuenta. Que Dios me los bendiga, la Virgen me los cura con su santo manto. Bye pues.